Salmos 1. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, a ti sea la honra, la gloria, la alabanza. Hemos alabado, Señor, y hemos exaltado tu maravilloso nombre, dándote gracias en todo, Señor, porque tú has hecho grandes cosas en nuestras vidas, Señor. Y en esta tarde te pedimos que seas tú hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón. Habla, Padre, que tus siervos oyen. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. El día de hoy vamos a ver qué nos enseña el libro de Salmos en su primer capítulo, en el 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Esa palabra bienaventurado se traduce como dichoso o feliz. Este versículo comienza enseñándonos cómo ser verdaderamente felices. Muchas veces buscamos y encontramos una felicidad vana y pasajera. Y es que muchas veces buscamos donde no hay, donde no está Dios. Y dice, bienaventurado. Comienza enseñándonos que la verdadera felicidad, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La verdadera felicidad para los seres humanos es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pensamos muchas veces que si tenemos algo o alguien, podemos ser felices. Muchas veces pensamos que si yo me compro esto, voy a ser feliz. Otras veces pensamos que si me enamoro a la chiquilla o al chiquillo, voy a ser verdaderamente feliz. Y resulta que no, porque hay un vacío en el corazón del hombre. Y ese vacío solamente lo puede llenar Cristo. Solamente es Cristo el que llena ese vacío. Y cuando llena ese vacío, entonces el hombre es verdaderamente feliz, porque Cristo llega a la vida de los hombres y les dice, esta es mi voluntad para tu vida. Esta es la manera en cómo yo quiero que tú vivas. Y dice, ese es la bienaventurado, el varón. El varón es aquel que a medida que se acerca al Señor, toma conciencia de sus imperfecciones y trabaja para eliminarlos. El ser bienaventurado no es para cualquiera. El ser bienaventurado no es para cualquiera, sino es para el varón que a medida que se va acercando a Dios, se va dando cuenta que es un ser imperfecto. Se va dando cuenta que hay errores en su vida. Se va dando cuenta que ante la presencia del Señor su Dios, pues básicamente está haciendo todo mal. Y es el bienaventurado, es el varón que trabaja para eliminar todas las imperfecciones de su vida.
Está constantemente conociendo a su Señor, está constantemente aprendiendo de Él y va autoescaneándose a sí mismo y viendo que pues hay muchas imperfecciones. Bienaventurado el varón. Quien verdaderamente es feliz es aquel que se acerca a su Señor y se da cuenta de sus imperfecciones y conforme va acercándose, va corrigiendo su vida. Es solamente para aquel varón que quiere estar con su Señor. Dice que no anduvo en consejo de malos. Debemos aprender a identificar cuáles son esos consejos de malos, a no seguirlos y alejarnos de quienes lo hacen. Hay quienes vienen y te aconsejan y los consejos que te dan son malos, no se alinean a la voluntad de Dios. Y cuando el consejo de un malo, cuando tomas el consejo de un malo, entonces después viene una consecuencia. Viene una consecuencia a tu vida. Y después hay dolor, hay sufrimiento, muchas veces hay trauma, hay muchas situaciones en las que si el hombre se deja llevar por consejo de malos, después vive una vida arrepentido porque dice, ¿por qué escuché ese consejo? ¿Por qué lo apliqué a mi vida? ¿Por qué me dejé llevar de esta persona que ni siquiera conoce a Dios? Que no busca a Dios, que no tiene nada construido en la vida, que no hace bien ni para sí mismo, que no edifica ni a su familia, es más, que ni a sí mismo trabaja en su persona. No anduvo en consejo de malos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aprende a identificar todo aquel que se acerque a ti para darte un consejo, y va fuera de lo que la palabra de Dios dice. Ese es un mal consejo, no lo tomes. Pero si te dan un consejo a través de la palabra, medítalo. Ponte a orar. No tomes el consejo de los malos y no lo sigas. No lo pongas por obras. Aléjate de ese consejo, aléjate de aquellos que hacen esas cosas. Ni estuvo en camino de pecadores. Este es el camino por la puerta ancha, el de los placeres sin límites, el de no escuchar ni obedecer a Dios. Ni estuvo en camino de pecadores, aquellos que van en un camino, en una puerta ancha, donde hacen todo tipo de placeres sin límites. Y tienen placer por una cosa, por otra, no tienen límite, como dicen por ahí, no tienen llenadera. Pero dice la palabra, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No te acomodes ni formes parte de los que se burlan y ridiculizan a los demás. Hay quienes se sientan a hacer burlas, la cruzan la pierna para burlarse de los demás. Pero dice que bienaventurado es el varón que no hizo todas estas cosas. Bienaventurado es el varón que no hizo todas estas cosas. Y dice, no te acomodes ni formes parte de los que se burlan y de los que ridiculizan al prójimo. Hay quienes viven burlándose. Mira cómo camina, mira cómo habla.
Es interesante ver cómo en este versículo las palabras anduvo, estuvo y sentado se encuentran en tiempo pasado, lo que nos indica que son acciones que debemos de haber hecho en el pasado para hoy ser bienaventurados. Debemos mantener una vida en obediencia, no de apenas unas horas. Bienaventurado el varón que no anduvo, que no estuvo y que no se ha sentado. O sea que eso pudo haber sido en el pasado. Y muchos hemos llegado a este día sin ser felices porque en el pasado fuimos escarnecedores, anduvimos haciendo lo malo, nos dejamos llevar por consejos de malos. En el pasado, nuestra vida fue una donde estuvimos en camino de pecadores, donde hicimos lo malo delante de Dios. Y hoy podemos tener como resultado una vida de amargura, una vida de tristeza, una vida de soledad. Porque en otro tiempo lo que nosotros hicimos fue malo, pero nosotros no lo conocíamos y no es una justificación. Pero si Dios hoy habla a nuestra vida, es para que a partir de hoy nuestra vida tenga un cambio, para que nosotros verdaderamente seamos felices. A partir de hoy podemos comenzar una nueva vida donde abandonemos todas estas cosas, donde no andemos en consejo de malos, donde no estemos en camino de pecadores y donde no nos sientemos a hacer burla de los demás. Hoy el Señor quiere hablar a nuestra vida. Y luego dice en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Vean cómo Dios habla en el primer versículo en el pasado. Y luego en el segundo nos habla en el presente. Porque a partir de hoy, si tú quieres ser un varón bienaventurado, una persona verdaderamente feliz, hoy es el día en el que tú puedes decir, yo quiero cambiar mi vida. Yo abandono el camino de pecado, abandono el consejo de los malos, abandono la burla, abandono la silla de la burla y yo me centro en lo que Dios dice. Y dice, sino que está indicándonos lo que viene a continuación. Es una idea contraria de lo que ya fue dicho. Ahora hablará de lo que la persona bienaventurada hace. Versículo 2 dice, sino que está indicándonos lo contrario de lo primero. Y ese es el modo que nosotros debemos adoptar hoy. Anduvimos en otro tiempo. Es que era muy borracho, sí, era. Pero es que era muy maldiciente, era. Pero es que era grosero, era. Pero es que andaba con uno y otro, era. Pero hoy el Señor está hablando a nuestra vida y nos dice que hagas hoy. Y lo que tú comiences a hacer hoy va a tener un resultado mañana o tiempo después. Sino que, dice ahora, en la ley de Jehová. En la ley de Jehová. La ley es la palabra de Dios. La ley es la palabra de Dios. Es lo que nos revela la voluntad y el carácter de Dios. Es lo que nos revela el amor a Dios y a nuestro prójimo. Sino que en la ley de Jehová,
Es a través de la palabra de Dios en la que nosotros vamos a conocer verdaderamente a Dios. Y cuando nosotros conozcamos su voluntad para nuestra vida va a cambiar. Comienza hoy, sino que en la ley de Jehová, que es la palabra de Dios, es la que nos revela la voluntad. Hermana, ¿y yo cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lee su palabra. Lee su palabra, porque en ella tú vas a encontrar la voluntad. Tú vas a saber cuál es la voluntad perfecta y agradable para tu vida. Esa voluntad que tú piensas, hay muchas personas que le tienen miedo a la voluntad de Dios. Hay muchas personas que no se atreven a orar diciendo, pero que se haga tu voluntad. Hay muchas personas que repiten y repiten el Padre Nuestro, pero cuando Dios hace su voluntad, reniegan. Cuando tú dejas que Dios haga su voluntad en tu vida, cuando tú dejas que esa voluntad se revele para tu vida, entonces tu vida comienza a cambiar. Tú vas a conocer el carácter de Dios. Allá afuera la gente dice, ¿por qué si Dios existe está la guerra? ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué hay mucha maldad? ¿Por qué hay mucha violencia? Y no saben la respuesta. Y no saben la respuesta porque no leen, porque no conocen el carácter de Dios. Y las personas que hacen la guerra, las personas que viven en violencia, las personas que viven haciendo lo malo, viven en todas esas cosas menos en la presencia de Dios. No conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, las cosas de Dios harían. Y todas esas cosas son el reflejo de la ausencia de Dios. Pregúntale a uno que forma parte de la guerra, si conoce a Dios. Pregúntale a uno que le gusta hacer lo malo. Para ellos la respuesta es: Dios no existe. Y por eso hacen todas esas cosas. Sino que en la ley de Jehová está conociendo la palabra, está conociendo el carácter. Una persona que conoce el carácter de Dios sabe que Dios es grande en misericordia. Y de verdad que si no nos ha consumido, después de todo lo que nosotros hemos hecho, ha sido por su misericordia. Ha sido por su amor. Ha sido por su benignidad. No es que si Dios existe, todo lo malo esté, sino que más bien es para que nosotros veamos cómo funcionan las cosas cuando las personas viven una vida lejos de Dios. Pero cuando vives en la presencia de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Ir a la palabra de Dios no debe ser una obligación, ni tampoco debe de ser un reto personal. Debe ser un momento de delicia, y eso es un placer muy intenso. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. No leas tu Biblia porque te están obligando. No leas tu Biblia para completar el número de la racha.
Porque ahora hasta en las Biblias en el celular hay racha. Si tú lees tu Biblia todos los días en el celular, estás completando tu número de racha. Pero si un día por cualquier cosa se te pasó y se borró tu racha, dices, ya me enojé, ya no la leo. Ya llevaba 300 días y por un día se me borró toda la racha. No es un reto personal. Tampoco digas, voy a leer la Biblia en un año. Voy a leer la Biblia en un mes. O cada día o cada semana me voy a leer un capítulo o 2. O me voy a leer un libro por semana. No lo hagas así. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Que la palabra de Dios sea para tu vida un deleite en el cual tú te sientes y tú leas la palabra de Dios escrita y en ella medite tu corazón y te deleites con sus promesas, con lo que está escrito acerca de ti. Deleítate cuando el Señor dice en el vientre de tu madre, dice, tú me entretejiste, Señor. Deleítate en su palabra. Cuando Él dice, cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí. Deleítate de saber que aún en el vientre de tu madre no te vio un ultrasonido, sino que el que te vio formar, el que te entretejió ahí fue Él. Que el que conoce tu sentar y tu levantar es Dios. Deleítate porque Él conoce todo de ti. Deleítate porque en la duda de tu corazón hay una respuesta de Él para tu vida. Es que yo estaba pasando por una situación y entonces abrí mi Biblia y parecía que ahí estaba la respuesta. Es que Dios siempre está dispuesto. Pero no veas a Dios, no veas la palabra de Dios o la Biblia como algo obligatorio. Tengo que leer y luego yo no entiendo nada. Es que no es necesario que te leas 3 capítulos. Es más, mira, con que te leas un versículo y que lo vuelvas a leer y que lo vuelvas a leer y que tú le digas a Dios y al Espíritu Santo, ayúdame a entender esto. Ayúdame a entender. Santo. Aquí tengo subrayado algunos versículos. Quiere decir que ya los he leído. Pero cuando yo lo vuelvo a leer nuevamente Dios trae una palabra fresca. Y aunque ya lo haya leído, vuelvo a encontrar algo nuevo, algo que no había visto la primera vez ni la segunda vez. Y es ahí donde tú te deleitas y te das cuenta que la palabra de Dios es viva, que es eficaz. Santo. Que la palabra es viva, que no es como una revista que ya la leíste y cuando la vuelves a leer y tú dices, esto ya pasó. Y ya no sientes lo mismo porque es lo mismo. La palabra de Dios dice, nosotros tenemos que deleitarnos a partir de hoy. Que cada vez que tú leas la palabra de Dios, encuentres la delicia de saber todo lo que dice. Maravíllate cómo es que Dios con el sonido de su voz creó las cosas. Maravíllate cuando dice la palabra que Él resucitó. Maravíllate, gózate, deleítate en saber que hubo alguien que dio su vida por ti, que lo entregó todo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita.
Debemos pensar atenta y detenidamente en lo que dice el Señor en su palabra. Meditar nos lleva a conocer más a Dios y su voluntad para nuestras vidas. ¿Ves por qué es lo que te digo? Que no es necesario que te leas un capítulo. Nadie te va correteando para que termines de leer la Biblia. No es un reto, no es una obligación, sino que más bien lee un versículo, lee un pasaje. Pídele al Espíritu Santo que te revele lo que esa palabra quiere decirte. Y que su palabra te muestre cuál sea la voluntad de Dios. A muchos nos gusta ese libro de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Esfuérzate y sé valiente. Medita en eso. Señor, ¿cómo debo de esforzarme? Señor, ¿a qué te refieres cuando dices que sea yo valiente? Así como estuve con Moisés, así estaré también contigo. Señor, ¿cómo estuviste con Moisés? Pues me regreso, voy a buscar cómo estuvo Dios con Moisés. Y Dios con Moisés estuvo hablándole. Y cuando Moisés bajaba de la presencia de Dios, el rostro de Moisés le resplandecía. Pero a veces nos dicen, oye, lee tu Biblia. Está uno así bien amargado. Ay, es que yo quieren que lea mi Biblia y no entiendo nada. Pero cuando tú te deleitas, cuando tomas la palabra como tu delicia, cuando tú meditas en su palabra, tú conoces la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El varón bienaventurado no se limita en el tiempo para meditar en las Escrituras. No hay tiempo que perder. El tiempo que tú le dediques a Dios jamás será tiempo perdido. El tiempo que tú le dediques a Dios jamás va a ser tiempo perdido. De día y de noche. Medita de día y de noche. Es que no tengo nada que hacer, ya me vi todo el Facebook, ya me vi todo el TikTok, ahora ¿qué hago? Ya me aburrí. Lee. Deleítate. Conoce la voluntad de Dios para tu vida. Conoce sus promesas de amor. Conoce a tu Dios. Conoce su carácter. Para que cuando vengan a decirte, es que si Dios existe, tú le hables de ese Dios verdadero, de ese Dios vivo, de ese Dios que ha dado su vida por ti, para que tú tengas una respuesta. La gente no va a venir a preguntarte si sí leíste o no. La gente no te va a preguntar cuántos días de racha tienes. No te va a preguntar si ya la leíste toda. O Dios no te lo va a preguntar. De día y de noche no hay tiempo, no hay como la voy a leer a las 2, 3 de la mañana nada más. La voy a leer, no. Tengo una duda acerca de esto, voy a ver qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Es que tuve un sueño, soñé agua limpia, de seguro voy a llorar porque hay agua limpia en mi sueño. No, dice la palabra de Dios que de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto decía acerca del Espíritu. Y la gente pensando que ya iba a llorar. Y luego en el verso 3, será. Esta palabra indica que acontecerá. Es el principio de una buena noticia. Y con ella no hay lugar a dudas, pues con certeza será. El versículo 1 dice el que anduvo, el que estuvo. El versículo 2 dice el que hace. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita, o sea, en presente. Y en el verso 3 dice el salmista, será a futuro. Esta palabra indica que acontecerá. Es el principio de una buena noticia y con ella no hay lugar a dudas, pues con certeza será. ¿Y cómo será? Cuando tú meditas, cuando tú haces de tu deleite la palabra de Dios, cuando tú buscas a Dios, cuando tú te llenas de la palabra y no en otras cosas, entonces dice, tú será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Habla de todos los que hemos creado raíces, lazos indestructibles con la fuente de vida, con Dios mismo, y nada nos debilitará ni hará caer. El día sábado hablábamos acerca de los cimientos, de que debemos estar bien cimentados. Ahora el salmista dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y Dios es la fuente de aquella agua viva. Y cuando tú vives conectado a esa fuente de agua viva, tus raíces están ahí. Y tú eres como un árbol y la raíz hace que el árbol no se caiga, hace que el árbol no se mueva, sino que se mantenga firme. La raíz es la que está oculta, la que nadie ve. Nadie va a ver tus días de oración. Nadie va a ver cuánto leíste. Nadie va a conocer cuánto tiempo le dedicaste a Dios. Simplemente van a ver que cuando tú estés en alguna situación, tú estás plantado junto a las corrientes de las aguas. Y no hay nada que te mueva. Y pueden venir a darte consejos los malos. Y pueden venir a decirte cosas. Y pueden venir a burlarse de ti. Pero tú no te caes. Porque tú estás plantado junto a las corrientes de las aguas. Y dice que da su fruto a su tiempo. Que da su fruto a su tiempo. Este árbol, o sea, nosotros estaríamos cumpliendo nuestro propósito de vida, que es dar fruto. ¿Qué es dar fruto? Nosotros nacimos, pero nosotros tenemos que dar fruto. El libro de Gálatas, en su capítulo 5, verso 22, nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Y cuando tú estás en el deleite del Señor, estás meditando en la palabra, estás conociendo la voluntad de Dios para tu vida, entonces tú eres como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que no duda, que no se debilita, que no se cae, que da su fruto a su tiempo, que da su fruto a su tiempo. Porque también tenemos que dar el fruto del Espíritu y también tenemos que dar el fruto de la vida, que es cuando nosotros tenemos hijos. Un hijo es un fruto y lo da a su
tiempo. Un niño no puede dar un fruto porque es pequeño. Un niño no puede tener un hijo porque es pequeño, porque todavía su tiempo no llega, sino que está creciendo. Pero va a llegar el tiempo en el que tiene que dar su fruto. Nada de perrijos, nada de gatijos. Y puede tener su mascota, y puede amar a su perro, puede amar a su gato si quiere. Pero no puede sustituir un hijo por un animal. Tiene que dar su fruto. Cosa de herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima es el fruto del vientre. Y da su fruto a su tiempo. Y usted es como ese arbolito que está plantado y que su raíz está conectada. Cada vez que usted está leyendo la palabra y la está meditando, sus raíces están conectadas a la fuente de agua de vida y lo están haciendo crecer. Y cuando lo están haciendo crecer, usted va a dar ese fruto también del Espíritu. Ay, ahí va ese que odia a todo el mundo, odiaba, porque ahora yo doy fruto de amor. Ay, ahí va ese desesperado, era desesperado, porque ahora soy paciente. Y ese es un fruto. Ay, ahí va ese que es bien malo, era malo. Ahora hay bondad en mi vida. Y hay un fruto que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Sabemos que un árbol bueno tiene épocas en las que sus hojas caen, mas Dios nos está prometiendo una salud espiritual sobrenatural. Nuestras hojas no caerán. Nuestra apariencia será de mejor a mejor. Como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. ¿Han visto los arbolitos cómo quedan desnudos, que se caen sus hojas y en pleno invierno están ahí sin ninguna hoja, solamente los puros brazos así, y pasan esos fríos? Y yo digo, pobre árbol. Y todavía lo que es peor, digo, ¿dónde se quedan las aves que hacen su nido en ese árbol? Y Dios dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, que siempre va a estar vestido, que siempre va a estar disponible para que un ave haga su casa ahí, que va a poder ayudar a otros y su hoja no cae. De una manera sobrenatural, porque sabemos que es un proceso, que las hojas de los árboles se caigan y salgan nuevas. Pero Dios dice, pero esto es sobrenatural, dice, y su hoja no cae. Y esto les va a gustar. Y todo lo que hace, prosperará. Y todo lo que hace, prosperará. El secreto para una vida próspera es hacer todo en y con Cristo. Con las raíces bien pegaditas a las corrientes del agua. El secreto de una vida próspera es hacer todo en y con Cristo. Hay quienes quieren ser prosperados de una manera como que me gané la lotería, o de una manera como que le cae una maleta de dinero del cielo. Pero no, eso no es así, porque el secreto es estar conectado a Dios, es meditar en su palabra,
es deleitarse. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá el anhelo de tu corazón. Deleítate. Deleítate en su palabra. Es que no entiendo porque luego habla que ni siquiera puedo pronunciar Nabucodonosor. Pero lee lo que dice. Tú sigue diciendo. Si no sabes decir Nabucodonosor, nada más dile Nabu. Nabu. Y continúa leyendo. Y todo lo que hace prosperará. Deleítate en el Señor. Deleítate en su palabra. Deleítate. Cambia tu vida. En un tiempo sí fuimos otros. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de cambiar ahora, de hacer lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida, entonces ahora seremos como todo esto que dice aquí en el verso 3. Y luego en el verso 4 y 5 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por tanto, está uniendo el versículo con este. Continúa hablando de las consecuencias de la maldad. Dice que los malos, dice no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Y sabe cómo es el tamo? Como el polvito, como cuando, la hermana sabe, ¿no? Cuando escoge su maíz y sale ese polvito volando, ¿eh? Y se lo lleva el viento. Dice, serán como el tamo que arrebata el viento. Así son los malos. Por tanto, no se levantarán. No, los malos no tendrán ni la fuerza ni el derecho de sostenerse ante Dios. No podrán resistir el juicio. Mejor es que tengamos una vida en Cristo donde nos deleitemos a través de su palabra, donde conozcamos su voluntad, a tener una vida lejos de Dios, a tener una vida de cosas malas, porque dice, no se levantarán, está diciendo, no van a tener ni la fuerza ni el derecho de sostenerse ante Dios, no podrán resistir el juicio. Los malos en el juicio. Ya vimos en el versículo anterior quiénes son los malos y que estos pasarán por el juicio de Dios. Y luego dice, ni los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Aquellos que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Ellos no podrán compartir el destino glorioso de los justos. Hay personas que dicen, sí, debo de ir a la iglesia, pero luego, porque tengo cosas que hacer. Saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Saben que deben de amar, pero prefieren aborrecer. Saben que deben de perdonar, pero prefieren seguir odiando. Prefieren guardar rencor. Saben que no deben robar y siguen robando. Saben que no deben de hacer muchas cosas y lo siguen haciendo. El que hace pecado, cualquiera que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Si sabes qué es lo bueno y no lo haces, te es pecado. Y dice, ni los pecadores. Es la congregación de los justos. Se refiere al pueblo de Dios, aquellos que han vivido y viven conforme a la palabra, a la voluntad de Dios, los que son considerados justos. Justos son aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios.
que se apartan de lo malo, que hacen de lado todas las cosas malas. Y luego en el verso 6 dice, porque Jehová conoce. Está explicando el versículo anterior, o sea, no habrá final feliz para los malos, porque al que todo lo sabe, no hay quien lo engañe. Aleluya. A veces dice uno, no, pues, es que sí, lo quiero amar, pero mi prójimo no coopera. Le es pecado, porque si no lo ama, sabes que lo debes de amar, pero no lo haces. Y dice, porque Jehová conoce. Jehová conoce. Al que todo lo sabe, no hay quien lo engañe. Nosotros podemos decir, soy cristiano, pero hacer otras cosas que no le agradan a Dios. Y a Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos, no hay quien lo engañe a Él, porque Él conoce a todos. Él conoce desde tu pensamiento. Él conoce la intención con la que llegaste a la iglesia. Él conoce el por qué llegaste. Él conoce cómo llegaste. Si llegaste enfermo, Él sabe. Si llegaste con el deseo de que Dios haga algo en tu vida, Él lo sabe. Si tú haces algo, Él sabe por qué lo haces. Sabe cuál es tu intención. Él conoce todo y no lo podemos engañar. Y está diciendo que los malos van a pasar por el juicio, que no van a poder gozar del lugar glorioso que está preparado para los justos, porque Él conoce, porque Jehová conoce el camino de los justos. Se refiere a que Dios conoce las decisiones y acciones de sus hijos, de aquellos que tenemos una relación íntima con Él. Dios sabe. Jehová conoce el camino de los justos. Él sabe por dónde tú vas caminando. Él sabe tu cansancio. Dice el del libro de Apocalipsis, yo conozco tus obras. Yo conozco tu sentar y tu levantar. Es más, la palabra todavía no está en tu lengua y Él ya la conoce toda. Él te conoce. Él conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos es lo contrario del camino de los justos. Los justos van caminando haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad, van deleitándose, van gozándose, van maravillándose y dicen, oh Señor, qué maravilloso es esto. Oh Señor, ahora entiendo por qué tú te trabajas de esa manera. Oh Señor, mira, sanaste a esta persona, mira cuánto amor y cuánta paciencia le tuviste para aquella persona que le estuvimos hable y hable de ti, Señor, y hasta hoy vino a tu presencia. Te aceptó, Señor, de verdad que no es a nuestro tiempo, es al tiempo tuyo. Él conoce eso, pero también conoce la senda de los malos. Los malos creen que van caminando haciendo lo bueno. Los malos creen que están en su derecho de odiar. Los malos creen que pueden hacer y deshacer. Los malos van caminando por un camino que su final es muerte y vida eterna lejos de Dios. Hay una separación con Dios. No quieren nada con Dios. Ellos creen que por sus propias fuerzas. Ellos creen que todo lo que tienen es por sus fuerzas. Ellos creen que todo lo pueden hacer. El hombre se jacta de hacer bombas nucleares. Díganme qué de divertido tiene eso. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el amor? Francia acaba de anunciar un submarino nuclear. ¿Dónde está el amor ahí? Los malos van caminando jactándose de sus cosas malas.
Y se alegran y se gozan y aplauden al que inventó los misiles y aplauden al que inventó las armas más poderosas para destruir una nación. Y no le importan las escuelas en los niños. No les importan las familias. No les importan las personas que no tienen nada que ver. Las personas que viven en la delincuencia van caminando gozosos con un arma nueva. O porque ya se llenaron de dinero los bolsillos. Y creen que eso es felicidad. Y dice la palabra, porque Jehová conoce el camino de los justos. Y el camino de los justos muchas veces trae aflicción, es verdad, pero cuando tú te deleitas, tú dices, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas los librará Jehová. Dice, más la senda de los malos, el camino de perversión que llevan los malos, perecerá. Todo eso va a perecer. Es lo contrario a la vida de los justos. Es lo contrario. Los malos van a pagar por sus cosas malas que hacen. Los justos van a vivir una vida gloriosa y eterna con Dios. Y si hay algo que has estado haciendo mal, algo que dice, no, pues yo me he burlado a tal persona, no, pues yo he hecho cosas malas, no, pues yo me jacto, o yo me divierto con la guerra, o yo me divierto con la violencia que hay. Arrepiéntete hoy, abandona eso, no lo disfrutes. Porque van a perecer todos aquellos que se levanten, ¿no? Dice, los malos serán como el tamo que arrebata el viento, por lo tanto, no se levantarán. No se levantarán los malos en el juicio. Ninguno de los malos va a decir, Señor, es que yo hice esa bomba nuclear porque país fulano atacaba y nos hizo mucho daño. No van a poder hacerlo. Maldad es maldad. Es que vivíamos afligidos, sí, pero la palabra dice que si tú creías en Él, Él te iba a librar de todas esas aflicciones. Pero es que nos negaron la comida. ¿Y por qué no clamaste a Dios? No tienen escapatoria los malos. Y muchas veces nosotros decimos, porque ellos que son malos les va bien, déjalos, van a perecer. Van a perecer. Y eso es algo que está escrito. Y no es porque Dios sea malo. No es porque Dios sea el villano. No. Es porque el hombre mismo decidió en su corazón deleitarse en la maldad. Pero cuando el hombre, el varón que se decide a deleitarse en Dios, su vida va a cambiar. Será levantada, será prosperada. Va a dar fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Hay una bendición y hay una diferencia muy grande entre los justos y los pecadores. Mis amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que ha traído a nuestra vida.